Colombianos, es muy delicado lo que se ha presentado en Ecuador con el asesinato de los 6 colombianos que estaban imputados por el crimen contra Fernando Villavicencio. Recuerden el candidato presidencial que fue asesinado al montarse en su camioneta. Pues silenciaron a estos 6 colombianos dentro de una cárcel. Esto es increíble, señores, y aquí están tapando algo pues muy poderoso y pues lamentable que haya pasado esto. Pues los colombianos sospechosos de cometer este sicariato contra el candidato Fernando Villavicencio fueron asesinados en medio de un motín en la penitenciaría del Litoral. Autoridades ecuatorianas informaron sobre un motín dentro de la penitenciaría, centro de reclusión en la que permanecían los detenidos colombianos que se les vincula con el crimen del candidato Fernando Villavicencio, asesinado el pasado 9 de agosto en Quito. Pues el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad confirmó la muerte de estos sujetos. Los hechos ocurrieron en el pabellón 7 del penal de Guayaquil. El presidente Guillermo Lasso, quien había salido de Ecuador por agenda oficial, confirmó el regreso al país ante la preocupante situación de orden público. Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, se pronunció de esta forma: tras la información de los 6 crímenes ocurridos en el Centro de Privación de la Libertad número 1 en Guayaquil, he dispuesto a sesionar de inmediato al Gabinete de Seguridad. En las próximas horas regresaré a Ecuador para atender esta emergencia. Ni complicidad ni encubrimiento. Aquí se conocerá la verdad. Mismo discurso de siempre, dicen por acá. ¿Qué pasaría con estos crímenes, señores? Muy sospechoso. Pues las capturas de los señalados sicarios se realizaron el pasado 10 de agosto en el sector del Conoto al sur de Quito, en donde se encontró también un fusil, una subametralladora, 4 pistolas, 3 granadas, 2 cargadores de fusil, 4 cajas de munición, 2 motocicletas y un vehículo reportado como robado, donde presuntamente se movilizaban los integrantes que cometieron el atentado contra este reconocido político. Pues lamentable que haya ocurrido esto, señores, y que no haya ninguna investigación hasta el momento. Pues varias personas dicen, se demoraron mucho. Eso se sabe, que un asesinato de este estado pues no debe haber cabo suelto. Otra persona dice, huele a narcoderecha a kilómetros. Otro usuario también se manifiesta, no les pudieron cumplir y los tipos iban a hablar, entonces la solución fue asesinarlos. Aquí hay algo muy oscuro y muy seguramente tiene que ver con políticos ecuatorianos y obviamente con colombianos narcoparapolíticos. ¿Sabes qué piensan? Muy sospechoso este caso de Ecuador, donde 6 colombianos pues fueron asesinados. RTBC dice acá, luego del asesinato de 6 colombianos implicados en el magnicidio del expresidenciable Fernando Villavicencio, Ecuador anunció el cambio de su cúpula policial. Escuchemos qué dijeron. El asesinato de 6 colombianos implicados en el magnicidio del expresidenciable Fernando Villavicencio, Ecuador anunció el cambio de su cúpula policial. Colombia condenó el asesinato de sus nacionales en la cárcel. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ordenó cambiar al director del centro penitenciario, al director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, al director de investigación de la policía, entre otras medidas que incluyen la reorganización del alto mando de la institución. La medida fue ordenada luego del asesinato de 6 presos colombianos al interior del centro penitenciario de Guayas, considerada la cárcel más grande de Ecuador. Corresponde informar que las 6 personas privadas de la libertad, muertas al interior del Centro de Privación de Libertad Guayas número 1, responden a los nombres de John Gregor, Andrés Manuel, Adey Fernando, Camilo Andrés, Zules Osmin y José Neider. Estos hombres, que se encontraban en el pabellón 7 del centro penitenciario, fueron capturados y estaban siendo imputados por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el pasado 9 de agosto. El gobierno colombiano condenó estos asesinatos. Expreso mi total rechazo al asesinato de los 6 colombianos detenidos en el Ecuador. Espero de la justicia ecuatoriana la más eficaz investigación. Por el magnicidio de Fernando Villavicencio fueron capturados al menos una docena de implicados. Entre tanto, el asesinato de los colombianos se registró días después de que el gobierno de Estados Unidos ofreciera hasta $5 millones de recompensa por información sobre el autor intelectual del crimen. Estados Unidos ofrecía tremenda recompensa y lo silenciaron. ¿Quién estará detrás de este crimen, señores? Delicado esto. Por otro lado, se conoció que Daniel Quintero se fue de la alcaldía de Medellín, pero firmó un contrato por 6.000 millones antes de renunciar. El polémico exalcalde de la capital antioqueña dejó autorizada una adición presupuestal para que Telemedellín difundiera los logros de su mandato. Pues la salida de Daniel Quintero de la alcaldía ha causado controversia, pues tras haber renunciado se dedicó a hacerle campaña a su candidato Juan Carlos Upegui. El descontento de los paisas se intensificó luego de que se revelara que en días antes de su dimisión
autorizara un millonario contrato para publicar sus logros mientras fue alcalde. Según dio a conocer El Colombiano, el 27 de septiembre Quintero firmó un contrato de 6.000 millones de pesos como adición presupuestal a Telemedellín para que el canal se encargara de promocionar 2 campañas en las que se hablara de sus obras, las estadísticas y demás cosas positivas de la alcaldía en los últimos 4 años. El medio citado establece que el dinero aprobado por Quintero fue una adición presupuestal para el canal regional que había recibido 12.496 millones de pesos el 24 de enero del año en curso. Con la última movida del exmandatario, Telemedellín adhirió un poco más del 50% del presupuesto asignado inicialmente. Según pudo conocer El Colombiano, en los detalles del contrato de adhesión presupuestal para Telemedellín se especifica que 22 millones estaban destinados para gastos financieros, de más 32 millones debían ser empleados para servicios de investigación y medición y sondeos de opinión, mientras que 6.192 millones fueron asignados para costear pautas institucionales en medios de comunicación tradicionales y redes sociales. El medio antioqueño especificó que las 2 campañas que divulgará Telemedellín son El Poder de la Verdad y Medellín es el Corazón de Colombia, las cuales están enfocadas en Quintero y las cifras positivas de su administración. La primera promoción de la imagen de Quintero está centrada en mostrar los logros de su administración y comparar los hitos conseguidos con las alcaldías anteriores e incluso hacer paralelismos con otras capitales del país. Entre tanto, la segunda campaña está enfocada en apelar a la emotividad para destacar las cosas positivas del exalcalde Daniel Quintero. Dentro del contrato también está incluida la financiación de unos periódicos con las cifras positivas de la alcaldía que el mismo mandatario entregó a los transeúntes antes de renunciar a su cargo para impulsar la candidatura de Upegui y además aspirantes al movimiento político independientes. Y es que pasa lo mismo que cuando también salió el señor Fico Gutiérrez de la alcaldía, una inversión en publicidad bastante grande, ¿no? Pues aquí durante su estancia en la alcaldía de Medellín, Daniel Quintero fue criticado por los altos gastos en publicidad e incluso la Procuraduría puso varias veces la lupa en las campañas publicitarias por detrimento al erario. En mayo de este año, el ente investigó una campaña de la alcaldía de Daniel Quintero sobre la congelación de la tarifa de transporte público. Según dieron a conocer varios medios de comunicación, en la instalación de 250 pasacalles, los funcionarios de la administración municipal se gastaron 75 millones de pesos. Al respecto, la procuradora estableció que era una publicidad engañosa, pues el mensaje no tiene una información verídica que sea del resorte del ente territorial. De esta manera, la Procuraduría corrobora los funcionarios públicos que habrían realizado las conductas descritas y establecer si es constitutiva de falta disciplinaria. Quintero también fue señalado en varias oportunidades de entregar contratos publicitarios a empresas de allegados a su círculo. Uno de los más recientes contratos fue celebrado por la Universidad Nacional de Medellín por 9.000 millones de pesos, con los que se beneficiaron exintegrantes del gabinete del gobierno de Quintero y hasta el mismo Juan Carlos Upegui, ficha política de Quintero en las elecciones para la alcaldía de Medellín. Pues habrá que investigar este último contrato que firmó Daniel Quintero por publicidad para 2 campañas pues de su alcaldía, ¿no? Para resaltar todo lo bueno que hizo. 6.000 millones de pesos, señores, cuando pues esta plata se hubiera podido pues promover para las personas más necesitadas. Hay que ver eso también, lo bueno y lo malo de los alcaldes como Daniel Quintero. Por otro lado, ustedes recuerdan la hija de María Fernanda Cabal que salió diciendo que no se formalizaran los empresarios que estaban pues empezando. Pues la señorita Luisa Cabal, hija de María Fernanda Cabal, abrirá 7 nuevas tiendas en economía de Petro. Entonces, ¿quién los entiende, no? No que era un presidente comunista y que iba a acabar con la economía nacional. Pues mire, va a abrir 7 tiendas, señores. Lo que empezó como un emprendimiento ha venido creciendo en la economía liderada por el gobierno de Gustavo Petro. Y nos preguntamos, si la economía va mal, ¿por qué la hija de Cabal expandirá su negocio en Colombia? Y es que Luisa Postres realizará su mayor inversión en el gobierno de Petro. Con un emotivo video, Luisa Laforí reveló que Luisa Postres comenzará su expansión en los próximos meses a varias ciudades del país. Su padre, José Félix Laforí, irónicamente se ha convertido en un aliado del gobierno Petro, un puente entre la extrema derecha y el gobierno nacional. Su madre, María Fernanda Cabal, ha seguido con su línea opositora, mostrando que puede ser la candidata presidencial del uribismo para el 2026. Pero la demostración de que Luisa Postres se expandirá por toda Colombia significa que realizarán una millonaria inversión, lo cual es un riesgo que ya midieron con anticipación.
Seguramente Luisa Laforí tiene información privilegiada que le hace confiar en la economía colombiana, en el gobierno de Petro y en su apuesta de llegar a varias ciudades del país. Y nos preguntamos, ¿por qué la hija de la principal senadora de oposición invertirá en un país que se convertiría en el comunismo? Pues parece que las teorías conspirativas inventadas por la derecha colombiana son simplemente generación de pánico en la población. Luisa Postres, que tiene su sede en Bogotá, quiere expandirse a Medellín, a Cali, a Montería, a Cartagena, a Santa Marta, a Bucaramanga y a Cúcuta. La tienda número 2 todavía es un misterio, pero sabe que estará entre las ciudades mencionadas anteriormente. Luisa Postres actualmente genera 17 empleos y vende más de 1000 tortas al mes. Llevamos 2 meses trabajando para hacer realidad este sueño, dice Luisa Laforí. También Luisa Postres se volvió muy famosa cuando se conoció que la fundadora utilizaba la camioneta del Estado para realizar domicilios, pero su punto más importante fue cuando Juan Valdés se copió de una malteada de zanahoria. Pero recordemos el video de la señorita cuando pedía no formalizarse, y esto fue hace menos que unos 20-25 días que dijo esto, ¿no? Aquí le dicen, sus papás han vivido toda la vida de la teta del Estado, y esta descarada ahora sale con que no se formalicen, invitando a los comerciantes a evadir impuestos. Impresentables estas declaraciones de la hija de María Fernanda Cabal, y eso que no quieren nada regalado. Escuchemos este video. Para los emprendedores que me siguen, no se formalicen, es mejor estar informal todo lo que puedan, porque en el momento en que se formalizan tienen un socio que se les lleva una tajada muy grande. Y además estoy en depresión porque me acabo de enterar que ese tal cuento de entonces el impuesto saludable creo que sí pasó, y ahorita de noviembre nos toca cobrar un 10% adicional para nuestros queridos políticos, y después del próximo año como un 20% para terminar con un 25% más. Es decir, si vendemos con IVA y impuesto saludable, el 50% de lo que vendemos se va para nuestro socio del Estado. No se formalicen. No se formalicen y abrirá pues otras tiendas, ¿no? Como sospechoso esto, pues aquí le dicen, Luisa Laforí Cabal, la hija de la senadora del Centro Democrático, abrirá 7 nuevas tiendas de su empresa de comida Luisa Postres. Lo que empezó como un emprendimiento ha venido creciendo en la economía liderada por el gobierno de Gustavo Petro. Si la economía va mal, ¿por qué la hija de Cabal expandirá su negocio en Colombia? Y aquí le dicen, ¿cuántas camionetas habrá que suministrarle para que su emprendimiento no caiga? Otra pregunta, ¿y todavía utiliza las camionetas de la UNP para repartir los postres? Debe ser que está usando las camionetas del gobierno para cubrir los domicilios. Y aquí pues le llueven, ¿no? Por eso es que recomiendan no legalizar los emprendimientos y no pagar impuestos, para no tener competencia. Pues colombianos, ¿ustedes qué piensan de esta señorita que decía no se formalicen, pero por el contrario va a abrir 7 nuevas tiendas de su empresa? ¿Cómo les parece? Colombianos, esperamos que opinen sobre esto que pasó en Ecuador con estos 6 presuntos sospechosos del sicariato de este ex candidato presidencial de Ecuador. Y por otro lado, pues cómo callaron a esta gente después de que anunciaron una recompensa de Estados Unidos. Seguro tenían información muy importante que decir. Por otro lado, ¿qué piensan de estos 6.000 millones que dejó Quintero firmados para hacer 2 campañas publicitarias de su imagen y pues de rescatar toda la labor que hizo en estos casi 4 años como alcalde de Medellín? Y por último, ¿qué piensan de la señora Luisa Cabal, no? Abrirá 7 nuevas tiendas y pedía que no se formalizaran los comerciantes. Y por último le dejan un mensaje a la señora, pues hija de Cabal. La DIAN debe estar pendiente de estos locales. Hay que mirar que sí pague los impuestos y no se convierta en una gasora fiscal. Ella afirmó que los impuestos no se deben pagar y es mejor ser informal, pero evasor. Digna hija de Cabal. Sobre todo que sí, ¿no? Muy amables por escucharnos. Esperamos que compartan este video y se suscriban a nuestro canal. Hasta pronto.